Muy buenos días desde Riobamba, Ecuador. Para mí es un honor participar desde la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en el 18º Congreso Internacional de Gestión, Calidad, Derecho y Competitividad Empresarial del 2024, celebrado en la ciudad de Morelia, Michoacán. Quiero expresarles que ha sido un honor y un placer aceptar esta amable invitación para participar como conferencista magistral de este tan prestigioso evento. Gracias profundamente por la oportunidad que me han brindado para poder compartir con ustedes mis conocimientos y experiencias a una audiencia tan selecta y distinguida. Quiero agradecer especialmente al doctor Federico González Santoya, presidente de la organización, y a la doctora Marta Beatriz Flores Romero, vicepresidenta del área de Ciencias Administrativas y Económicas, quienes me han brindado esta oportunidad que no tiene un valor inalcanzable. En este congreso espero poder aprovechar este valioso espacio de intercambio de ideas para la discusión de temas relevantes y el fortalecimiento de las redes académicas y profesionales. Espero poder contribuir a un diálogo enriquecedor y apoyar a una perspectiva innovadora y estimular a través de mi conferencia un debate, un aporte a la relación que existe entre el desarrollo sostenible, la optimización de productos turísticos y lo que se conoce dentro de Ecuador, el programa de Pueblos Mágicos, que también es una filial suya. Estoy segura de que todas estas sinergias que se generen serán muy fructíferas para todos quienes asisten a este evento y desde mi parte les entrego la confianza necesaria y reitero mi compromiso para brindar atención a todas las dudas que puedan darse a partir de este espacio con la más alta calidad desde mi parte. De esa manera me voy a permitir compartir pantalla un momento para poder dar inicio con esta conferencia. Perfecto. Pues bueno, en este espacio vamos a conversar sobre el proceso de optimización de una ruta turística, más bien de una experiencia turística que se aplicó a Guano, Pueblo Mágico, en Ecuador. Esta conferencia estará organizada desde 5 puntos. Vamos a tener una presentación sobre un poco los antecedentes del programa Pueblos Mágicos en Ecuador. Vamos a contarles cómo se consiguió esta acreditación para el territorio de Guano, que queda dentro de la provincia de Chimborazo, Ecuador. Vamos a contarles cuál es la identidad cultural que Guano ha declarado para este reconocimiento, cómo se efectúa el diseño de la experiencia turística y aquellas conclusiones y expectativas futuras que se desprenden de este trabajo. Pues bueno, el programa Pueblos Mágicos en Ecuador se alcanza para el año 2018-2019 a través de una alianza con la Secretaría de Turismo de México, quienes a través de un convenio de colaboración transfieren el know-how de este programa hacia el Ecuador, con el propósito de poder fortalecer y alcanzar un uso social del patrimonio cultural a través del turismo. Este uso social busca que se transmitan estas características histórico-culturales que caracterizan a cada una de las localidades. A partir de su entrada, como les comento, a finales del 18, inicios del 19, se comienza ya con la estrategia para la declaratoria de diversos territorios como pueblos mágicos. Hasta el 2020 se alcanza un total de 21 pueblos mágicos en Ecuador, uno de ellos, Guano, que como les menciono es uno de los cantones que conforman a la provincia de Chimborazo, entran en este proceso de reconocimiento a partir de una identidad propia que ellos declaran como característica para este aprovechamiento turístico, y la cual se fundamenta en Guano, capital artesanal del Ecuador.
¿Por qué hacemos referencia a que es una capital artesanal? Porque dentro de este pequeño espacio que tiene menos de 10,000 habitantes, se hace un proceso de diferentes técnicas artesanales, en cuero, en pieles, en las cuestiones de fibras de lana, fibras naturales como la totora, la cabuya, y también producción gastronómica con un elemento emblemático que es la chola de guano. En el 2020, como todos sabemos, se da esta declaratoria justo cuando nos encontramos en un proceso crítico para el turismo, que es estar en una pandemia. Durante el 2020, 2021 y 2022, la mayoría de los recursos que destinaron los territorios fue para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial que existía. Hay que mencionar que los territorios, cuando alcanzan esta declaratoria, no reciben, en el caso de Ecuador, ninguna partida presupuestaria para la ejecución de esta declaratoria. Tan solo reciben, a través de acuerdo ministerial, la autorización para que ellos puedan utilizar los logos como una imagen promocional, mas no se asigna ningún presupuesto adicional ni para publicidad en sí misma, ni para el fortalecimiento de la actividad económica. Con lo cual, el programa resultó ser un elemento muy conflictivo para aquellos que alcanzaron esta declaratoria, principalmente porque no se comprendió a ciencia cierta que esta declaratoria sería evaluada de aquí a 2 años para que pueda mantenerse y que esto implicaba que debía existir un compromiso institucional para alcanzar el cumplimiento de los indicadores. Pues bueno, frente a esta situación, a finales del 2022, llega la primera notificación para que Guano inicie el proceso de preparación para la reacreditación que debía enfrentar. Cada 2 años se somete a las poblaciones a este proceso. De esa forma, Guano busca o identifica como aliado estratégico a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a través de su carrera de turismo y gestiona un proyecto que les permita alcanzar esta evaluación. De esa manera, entre finales del 2022, 2023, en toda su extensión, como institución educativa, generamos un contingente profesional de alrededor 12 profesionales en distintas áreas del turismo para poder ir identificando todos estos elementos. Y de esa manera conseguir la reacreditación y alcanzar a plasmar a través de las experiencias turísticas lo que realmente era este uso social del patrimonio cultural inmaterial que había declarado Guano dentro de su identidad cultural. Pues bueno, el proceso de evaluación tuvo, así como todos los procesos, ¿no? Transformaciones. Primero, en la acreditación inicial, los territorios solo enfrentaron 10 criterios que debían ser evaluados. Se entregó evidencia únicamente de cómo se iba a llevar a cabo esta transmisión o posicionamiento de la identidad cultural y se firmó una hoja de ruta. Pero realmente esta hoja de ruta no aterrizaba la realidad de todos los criterios que en adelante fijaría el Ministerio de Turismo del Ecuador. Ya para 2022, finales del 2022, cuando la institución ingresa a este proceso, tenemos que hacer un proceso de reacreditación de Guano Pueblo Mágico a través de los criterios que el acuerdo ministerial para tales fines determinaba e identificaba 4 componentes obligatorios que tenían 19 indicadores y 4 componentes complementarios que se componía de únicamente 4 indicadores que lo que hacían era pedir información mucho más rigurosa de lo que eran los criterios con los que se acreditó Guano Pueblo Mágico. En ese momento, la institución comienza un contingente de apoyo técnico hacia el territorio y genera una evaluación ex ante y alcanza un primer resultado que no era nada alentador. Y finalmente, para mediados del 2023, casi el último trimestre del 2023, por octubre del 2023, surge una nueva metodología.
Esta nueva metodología lo que hace es, de cierta manera, fusionar todo lo que el acuerdo ministerial determinaba y acotarlo a 8 criterios de evaluación y 5 indicadores de competitividad, tomando en consideración el índice de competitividad y viajes a nivel internacional. Cuando nosotros hicimos, y me regreso a la diapositiva anterior, el análisis de esta metodología de evaluación que se dio en el 2022, nosotros tuvimos una dificultad para la articulación de las evidencias. ¿Por qué? Porque realmente el territorio solamente en su administración de gobierno de ese momento había entendido que era una declaratoria que se obtenía, se tenía el logo y duraba a lo largo de toda la historia. No tenía presente el hecho de que requería establecer acciones tanto en su planificación estratégica como en su planificación operativa para poder llevar al frente evidencias que demuestren que realmente se estaba ejecutando el programa de Pueblos Mágicos. De esa forma, a través de un análisis exhaustivo de toda la información que tenía el territorio, lo que se pudo es consolidar ciertas evidencias para ver si es que se alcanzaba el cumplimiento de esta primera metodología. En esta evaluación ex ante, nosotros identificamos que tan solo el 26% de indicadores alcanzaba un cumplimiento total y el 44% alcanzaba un no cumplimiento. Esta metodología inicial determinaba que se debía tener un 80% de cumplimiento para ser reacreditado y si se obtenía menos del 60%, se entraba en un proceso de no acreditación. Entre el 60 y el 80 teníamos un proceso de presentar un plan de mejoras para poder compensar aquello que no estaba. Tomando estos datos, Guano para finales del 2022 realmente no lo conseguía. Era un territorio que no estaba en la capacidad de poder alcanzar la reacreditación. Con este panorama, lo que se procedió a hacer es generar un plan de acción a través del cual se articulen los actores del territorio. El Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, la parte administrativa del gobierno sectorial, de esta forma la Dirección de Desarrollo Turístico, y también se toma en consideración mucho la presencia de los portadores del conocimiento y la academia. Estos 4 actores fueron integrados en el territorio y se tomó en consideración su participación para poder articular un total de 47 actividades que puedan, de cierta manera, corregir o también fortalecer aquello que se tenía en buen estado. Y de esa manera lograr mejorar este porcentaje de cumplimiento que el territorio evidenciaba. Pues bueno, con todo este proceso y tras arduas sesiones de trabajo, Guano logra su reacreditación el 9 de julio del 2024. La evaluación final que tuvo el territorio se dio en las 2 últimas semanas de diciembre del 2023. Enero del 2024 se entregó o se subsanó aquellos documentos que podrían tener alguna inconsistencia porque hubieron, que principalmente radicaban en ausencia de algunas firmas que no se podían evidenciar de forma electrónica o tal vez en otro de los casos información que debía tener una certificación de que era fiel copia del original. Elementos que eran muy, por así decirlo, básicos y que permitieron de cierta manera pasar a la fase de visita in situ. ¿Y qué era esta fase de visita in situ? Era una fase en la que nosotros teníamos que demostrar que Guano, Pueblo Mágico, disponía de un producto turístico para que los distintos visitantes y turistas puedan aprender de su identidad cultural. Durante las evidencias entregadas, se presentó una experiencia turística vinculada al patrimonio cultural inmaterial del territorio y de esa forma, los coordinadores del Ministerio de Turismo se acercaban a cada uno de los territorios para poder evaluar si lo declarado era realmente veraz. Esta visita se dio a través de la presencia de un grupo de técnicos del Ministerio de Turismo y después, meses después, para conocimiento del proceso de reacreditación, esta experiencia fue consumida y vivida
por el ministro de Turismo del Ecuador, Nils Olsen, a partir del apoyo técnico del SPOT. De esa forma, tuvimos el gran honor de poder presentar ante el territorio unas experiencias turísticas que alcanzaban la premisa del programa, que era poner en valor este patrimonio cultural y alcanzar este uso social, porque el patrimonio como tal es un elemento que no solamente se queda en la conservación del mismo, sino también en cómo las poblaciones pueden aprovecharlo para generar un uso económico, un uso social, un uso incluso turístico. Y es aquí donde por así decirlo, viene el meollo del asunto de mi presentación. Cómo la identidad cultural a través del patrimonio cultural inmaterial consiguió alcanzar este desarrollo local dentro de los territorios y principalmente vincularse con la práctica turística. Pues bueno, en relación al patrimonio cultural, se identificó en cifras grandes que alrededor del 39% del mercado turístico para el año 2022 se había interesado en prácticas o productos que estén vinculados con la cultura de los territorios. De esa forma, el interés había crecido, ¿no? Otros estudios también plasmaron que el consumo del turismo, principalmente en contenidos de cultura, se trasladó a distintas realidades como experiencias inmersivas o también apoyadas en el uso de las tecnologías, como pasó en muchos museos, uno de ellos el más reconocido, el Museo del Louvre, que hizo un proceso de visitas no guiadas de su espacio a través de elementos tecnológicos para despertar el interés de las personas. Estas nuevas tendencias de hacerlas inmersivas resaltaban algo muy importante, que era la participación activa del turista en el recorrido, en el producto o en la experiencia. Y estos puntos fueron los elementos que nos dieron la clave para nosotros poder articular una experiencia que tome en consideración el patrimonio cultural que tiene este territorio, tome en consideración esta premisa que es que sea una participación activa la del turista, ya no sea un espectador, sino que sea parte de la experiencia. Y finalmente, cómo esto se traslada en una mejora de la calidad de vida o incluso en una contribución al fortalecimiento económico del territorio. ¿Y qué era lo que sucedía? Guano es una ciudad que es muy próxima a la cabecera provincial, que es Riobamba, queda más o menos 15 minutos de distancia. Muchos lo consideran una extensión de la cabecera provincial, pero es un territorio aparte. ¿Y qué era lo que sucedía? Al ser un territorio muy pequeño, de menos de 100,000 habitantes, resaltaba el hecho que se estaba haciendo un proceso de presencia en la memoria colectiva de lo que era su patrimonio. Ya las nuevas generaciones no lo practican, ya se está quedando en un elemento que ha introducido otras prácticas y de esa forma se presentó un reto. ¿Cómo hacer que este patrimonio se revitalice, vuelva a la vida, vuelva a estar en la memoria de todos y cada uno de quienes habitan en el territorio, pero más aún, se sientan identificados con el mismo? Entonces, se hizo un proceso muy arduo que inició técnicamente desde la identificación de los recursos culturales que el territorio posee a través de la colaboración con una línea de fomento que tuvimos del Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, en la cual participamos y fuimos beneficiarios nacionales de esta línea. Y se registraron dos manifestaciones muy, pero muy importantes, que son las alfombras anudadas de guano y las cholas de guano, que son dos de los elementos que más ha posicionado este territorio. Las alfombras se caracterizan por haber estado en múltiples espacios a nivel internacional, incluso dentro de la Casa Blanca en Estados Unidos. Se tienen dos alfombras que fueron producidas en este territorio por artesanos e enviadas a la Casa Blanca y que hasta el día de hoy permanecen en este espacio. Lo más característico de que en algún momento Guano fue catalogado
durante la colonia como el principal obraje que tenía la corona dentro de este nuevo reino que estaba dominando. Se fue perdiendo paulatinamente por la introducción de muchos productos que son mucho más económicos para el visitante y que de cierta manera también son fáciles de transportar. Hay que mencionar que las alfombras, la más sencilla, está entre unos 200, $300, ¿no? Y ya una alfombra para una sala puede llegar a estar incluso sobre los $1000, porque cada uno de los nudos se efectúa a mano, como ustedes ven en la pantalla. Ella es una turista que participó de la experiencia, ¿no? Pero es eso, es un trabajo artesanal por completo. En el caso de las cholas de guano, en cambio, es un elemento gastronómico, es un pan que tiene una composición muy característica, tiene una combinación de harina blanca con harina de trigo que no está tan refinada y que la hace un poco más morena, que se combina con productos como manteca de chancho, producto de otro plato típico de la zona que es la fritada, y en el cual se genera una masa que en el centro se le coloca un condumio, por así decirlo, que es de un dulce de panela rallado. Esta chola como tal representa el mestizaje cultural que hay en el espacio. Y es un pan muy característico, ¿no? Dentro del proceso de registro de la información, incluso nosotros hicimos una recreación de este pan y no alcanzamos por nada del mundo que sea similar a lo que vende el territorio. Estos dos componentes culturales se sumó un elemento que le da una majestuosidad al territorio, que es la presencia del Nevado Chimborazo, que es el punto más cercano al Sol desde el centro de la Tierra, le gana incluso el Everest, calculado desde el centro de la Tierra, y es un espacio que de guano se puede apreciar completamente. Brinda un paisaje único y de esa manera también casi el 45% de lo que es este nevado se encuentra dentro del Cantón Guano. La representatividad que este tiene genera una vinculación muy singular, porque también, si es que han tenido el placer de escuchar de mi hermoso país, en relación al Nevado Chimborazo existe un oficio que es la extracción de hielo del Chimborazo, y lo hace un personaje muy emblemático que es Baltasar Ushka. Él trabaja en el Museo de la Ciudad de Guano y también transmite toda su experiencia de cómo ha sido este proceso de extracción del hielo y también trabaja como guía dentro de este espacio. Entonces, se veía esta sinergia tanto de lo cultural como de lo natural en un espacio tan pequeño como es Guano. ¿Qué es lo que se hizo? A todo esto se tenía que resaltar un elemento que distingue a Guano sobre todo el espacio de Chimborazo, que es la presencia del patrimonio arqueológico. La cultura Puruá, que es denominada como Nación Puruá, porque su cobertura no se limita a un espacio en específico, sino que trasciende fronteras o limitaciones geográficas actualmente existentes. Es el espacio de Guano donde Jacinto Gijón y Camaño, un famoso arqueólogo, identifica las 5 fases culturales de la región, perdón, de la cultura, y de esa manera caracteriza un sinfín de elementos en cerámica y también en cuestiones de sistemas de entierro que le dan una singularidad al territorio que no se puede plasmar bajo ningún otro precepto. Este patrimonio arqueológico también se encuentra en interpretación dentro del Museo de la Ciudad de Guano. Entonces teníamos un, por así decirlo, cóctel muy llamativo de ingredientes, manifestaciones culturales del PCI que tienen una certificación de Patrimonio Cultural Inmaterial por el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura del Ecuador, el patrimonio arqueológico que tiene un reconocimiento a nivel internacional y también este reconocimiento del paisaje natural que tenemos, que trasciende fronteras y que muchos de los visitantes del territorio ecuatoriano vienen motivados por conocer de este nevado. Todo esto
era un elemento, por así decirlo, la materia prima que necesitábamos resaltar con la población para poder alcanzar una experiencia turística singular. Y a partir del valor de esto, se procedió con el diseño de una experiencia que se enfoque en la elaboración de las cholas, que también articule la elaboración de las alfombras, que ponga en valor este patrimonio arqueológico y que de cierta manera también permita la puesta en valor de este patrimonio arqueológico. ¿Qué es lo que sucedía aquí? Uno de los elementos que más tomó fuerza fue la chola de guano, puesto que permitía otro elemento que la literatura nos estaba presentando y las tendencias nos estaba presentando, que es brindar una accesibilidad sensorial. Entonces, durante la experiencia turística, se trató, tanto en la alfombra como en la chola, generar experiencias sensoriales para que las personas puedan tocar, puedan saborear, puedan participar en la elaboración. Y de esa manera permitir que un nicho de mercado, que era este turismo inclusivo, pueda también disfrutar de este producto, cosa que otros territorios no estaban tomando en consideración. Bueno, ¿y en qué consistió esta optimización? Pues bueno, se logró articular todos estos elementos turísticos en un recorrido de 4 horas que muestra en su mayor exposición toda la variedad de identidad cultural que tiene el territorio. Para poder complementar por qué tengo esta imagen de fondo, este es Fray Lázaro, que es una momia que se encontró en unas ruinas cercanas o bueno, contiguas al Museo de Guano y que está en exhibición y que es también uno de los referentes por los cuales Guano es conocido a nivel internacional. ¿Ya? Estas son las ruinas que ustedes ven en pantalla que se utiliza, en las que se encontró esta momia que se establece como uno de los espacios donde se asentó uno de los ¿cómo se llama? Grupos religiosos más importantes de este espacio y que se encontró en entre estas paredes la momia que actualmente forma parte de los elementos que se pueden visitar dentro del museo. Pues bueno, ¿qué criterios consideramos para la optimización de esta ruta, de esta experiencia turística? Tomamos en consideración 5 elementos que tenían que ser optimizados. Uno, que estaba vinculado a las cuestiones de la identificación de recursos y atractivos turísticos, pero que no se centren en solamente aquellos tradicionales, como ir a las ruinas, que era algo que ya todo el mundo hacía, o al museo, sino complementar con otros elementos del entorno, y era lo que yo mencionaba. Se resaltó las cuestiones de las técnicas de elaboración de las alfombras, de las cholas, el patrimonio arqueológico y también otro elemento que se consideró fue el cerro de Luixí, que queda de donde ustedes ven estas ruinas hacia el otro extremo, que es una colina en la cual también hay muchos elementos vinculados a restos arqueológicos. Y de esta forma se buscó también generar un recorrido que permita la accesibilidad a personas con cualquier tipo de funcionalidad física para que de esa manera pueda ser consumido por un mayor número de visitantes. En el segundo elemento fue el diseño de un producto que toma en consideración 2 elementos. Un itinerario bien estructurado, es decir, podamos hacer la visita de todos estos elementos en un tiempo que le permita a las personas de tránsito disfrutarlo. ¿Por qué decíamos de tránsito? Porque actualmente quienes visitan Guano no son personas que van porque van a pasar todo el tiempo en Guano, sino que es un espacio de tránsito entre visitar Riobamba o visitar el Nevado Chimborazo. Suelen estar más o menos entre 3-4 horas máximo dentro del territorio y se destina principalmente a la compra de productos. ¿Qué tipo de productos? Cuero, ropa o las alfombras como tal.
De esa forma, lo que necesitábamos es poder tomar en consideración el tiempo que las personas permanecían en el territorio y generar una experiencia que no sobrepase este espacio de permanencia. Y con eso, generar una experiencia integral que facilite todos estos elementos de identidad cultural que se buscaba transmitir. Adicional a eso, se hizo un estudio de mercado para identificar el segmento del mercado al que podíamos apuntar y también identificar aquella competencia que podría representar un reto para nosotros. Esta competencia, ¿qué es lo que hizo? Esta competencia fue identificar los destinos próximos que nosotros tenemos dentro del territorio que también tenían la declaratoria de Pueblo Mágico, como era la UCI, que es un espacio reconocido por su diversidad patrimonial, y también la zona de Patate, que es muy próxima al espacio. Esta competencia fue analizada y se identificaron elementos en los cuales se diferencia el territorio y principalmente estaban marcados por los elementos que antes mencioné que fueron considerados como atractivos turísticos. Luego de ello, se hizo un proceso de sostenibilidad y responsabilidad, primero vinculándose al impacto ambiental que el territorio puede tener. ¿En qué sentido? En que se trabajaron con elementos que permitan visualizar con mayor fuerza esta experiencia turística, pero que no incurran en la generación de material publicitario que pueda generar residuos, y también tomando en consideración que se trabaje mucho con proveedores de la zona para de esa manera poder ir reduciendo el impacto ambiental que se pueda, además de incluir muchas estrategias de manejos de residuos, que era algo que tenía de falencias el territorio. Todo ello alcanzándose a través de una responsabilidad social con el territorio en el propósito de que los beneficios generados por estos productos se queden en la comunidad. Y es por eso que los operadores turísticos que están gestionando esta experiencia al momento son del territorio, no pertenecen a espacios externos, y con eso se ha permitido una redistribución de estas nuevas divisas generadas. Y finalmente, la promoción y la comercialización. Se atendieron nuevos canales de distribución y se generaron estrategias de marketing como generar los primeros free walkings dentro del espacio para que las personas comiencen a conocer el producto. También la generación de catálogos digitales para que se conozca sobre estas manifestaciones. Y también elementos de articulación con el gobierno seccional para que de esa manera posicione de mejor manera los contenidos que estos generan en relación al turismo del territorio. Tomando en consideración eso, les voy a contar un poquito de la experiencia. Esta experiencia, quienes ustedes ven en pantalla, es nuestro ministro de Turismo, Niels Olsen, que vivió la experiencia de primera mano. Él fue el que mejor retroalimentación nos dio, porque luego esta experiencia, a través del material que él generó, logró o se establece actualmente como uno de los materiales publicitarios que tiene el Ecuador a nivel internacional. Y es algo que nos agrada mucho porque desde la academia, desde las universidades, cumplimos un rol muy importante, que es vincularse con el territorio y permitir de esa manera el fortalecimiento del mismo. Pues bueno, la experiencia inicia en la zona del Museo de Guano. Aquí el visitante tiene información sobre la nación Puruá, sus fases. También tiene una breve interpretación, muy breve, de lo que son las alfombras, de lo que son las cholas. Y también hay elementos complementarios como Fray Lázaro, que se explica las cuestiones de cómo se encontró esta momia. Y hay un espacio de interpretación en el que ustedes pueden ver aquí que está Baltasar Ushka, que es el último hielero. La experiencia no solamente es decir, wow, Baltasar tiene su botella de agua, sino es que Baltasar me dio de tomar esta agua. Entonces, se generan experiencias en las que él, como portador del conocimiento, es quien comparte con ustedes el valor que tienen los
los elementos, tanto el Chimborazo, desde su cosmovisión, ser humano, naturaleza, su relación y respeto con el espacio, sus experiencias de cómo él todos los días subía y bajaba del Chimborazo en su comunidad para sacar bloques de hielo que después se comercializaban en la ciudad de Riobamba, generando un producto que se conoce como raspados o rompenucas, por así decirlo, que son las expresiones, que son estos jugos hechos con hielo de Chimborazo. Entonces, de esa forma es muy interesante ver cómo él transmite su información. También su hija tiene una producción de helados de paila que utilizan parte del hielo del Chimborazo para su elaboración, que se encuentra afuera del museo. Entonces, había una conexión con todo el espacio. No te podíamos llevar al Chimborazo por cuestión de desplazamiento horas y porque los accesos al Chimborazo son de mejor calidad por la parte de Riobamba, pero sí podemos llevarte a vivir lo que es el Chimborazo desde este intercambio o interpretación turística. Luego de eso tenemos un espacio en el que la persona puede disfrutar del taller de las alfombras. En este taller tenemos aquí a uno de nuestros portadores, que es don Alfonso Ayauca, de los artesanos que elaboran alfombras. Al momento solamente quedan 9 artesanos, de los cuales se encuentran entre los 52 años a los 62 años, ya tienen una edad bastante avanzada. ¿Qué es lo que hace el portador? El portador en tu taller te recibe en tu taller tal cual como es, con pisos de estera, con paredes de adobe. Todo es el taller tradicional que ellos utilizaban. Se tienen en exhibición distintas alfombras que muestran la transición en los estilos, que inician desde estilos con diseños purúa incas, pasan después a estilos muy europeos, con flores, con arabescos, y después ya hay una transición a elementos en los cuales se plasma la identidad cultural del territorio a través de la representación del Chimborazo, de llamas. Entonces tú puedes ver cómo han existido estas transiciones y el portador se encarga de contarte cómo se hace. También en el telar, el portador tiene un espacio para que tú te puedas sentar como visitante, puedas ir aprendiendo la técnica y más o menos mires la dificultad que esto tiene. En los ejercicios que hemos hecho de visitas, un turista puede demorarse alrededor de unos 10 minutos en conseguir un nudo, mientras que ya los artesanos pueden hacerte de 1 a 2 hileras de la alfombra en esos 10 minutos. Entonces, mostramos el valor que tiene esta técnica, lo complicado que es, y después hicimos una reingeniería de producto que tú puedes ver en este espacio, que le voy a dar un poquito de zoom para que se pueda ver. Esta alfombra que podemos ver aquí tiene el logo de Bueno Pueblo Mágico y se hicieron 2 versiones de souvenirs. Una alfombra de alrededor de 15 por 15, que es esta primera versión. Tenemos otra siguiente versión que es de 12 por 12, un poco más pequeña, para optimización de recursos. La primera, esta de aquí, está en $8 y la otra está en $5 por el uso de material. Y lo que hace es permitirte llevar una alfombra de guano con la técnica original que está certificada y que de cierta manera la puedes tener como un souvenir portable, a comparación de llevarte una alfombra de 1 metro que tiene un peso considerable. Esta pequeña alfombra se hace bajo distintas combinaciones de colores, con distintos mensajes, y lo que busca es, por un lado, poner en valor la técnica y por otro, también posicionar el logo de Pueblo Mágico en la mente del visitante. Adicional a eso, tenemos un souvenir que sale de la alianza público-privada. ¿Por qué decimos público-privada? Porque estas borlitas de lana están elaboradas por los propios artesanos, son sus residuos, que se vinculan a este llavero ya con imagen promocional del territorio donado o entregado por el gobierno seccional. La mezcla de ambos es un souvenir que también se entrega o que lo puedes adquirir dentro de la tienda o la galería de emprendedores que tiene el gobierno seccional. Con eso también te llevas un producto que tenga una identidad propia del territorio, ¿no?
En el siguiente punto, bueno, aquí también mencionarles un poco cómo se hizo el diseño. Los compañeros artesanos de las alfombras hacen este proceso de diseño todavía a mano. Es decir, ellos pasan la imagen a hojas cuadriculadas, dibujan a mano el diseño y de esa manera lo transfieren hacia la alfombra. El diseño se pone en la parte de atrás que sirve de guía para poder hacer la alfombra. Hasta el momento lo hacen de esa manera. Claro que cuando ya son alfombras un poco más grandes, pueden hacer uso de la tecnología, pero muchos, si no es decirlo, el 90% de ellos aún siguen haciendo los diseños tradicionales a mano para que de esa manera se puedan guiar en el proceso de elaboración de la alfombra. Y esto es lo que también hace por así decirlo, un valor agregado al producto, porque tiene un proceso artesanal en todo su contexto. Ellos incluso han tenido la elaboración de alfombras de rostros de personas que ellos mismos diseñan los rostros directamente en una hoja cuadriculada para poder después pasarlos a los telares. El siguiente elemento está en las cuestiones de la chola. En las cuestiones de la chola, ¿qué es lo que sucedía? Por protocolos, ya que el territorio tiene la certificación de Safe Travel, que es un destino seguro en cuestiones de bioseguridad, se requería tomar en consideración elementos un poco más técnicos. Tener protección de cabello, protección de guantes y seguir un proceso de desinfección antes de entrar al espacio de producción de las cholas. Aunque donde se hace la experiencia no es exactamente la cocina o los hornos de la panadería que nos brinda el espacio, es un espacio adecuado en la parte de atrás junto con lo que es un horno de barro tradicional que tiene más o menos unos casi 100 años. Y lo que se hace es permitir que el turista viva la experiencia, genere, pueda ver todos los ingredientes que incluyen esta receta, pueda oler, los pueda palpar, de cierta manera aquellos que se puede sentir el sabor los pueda probar. Después se comienza un proceso de mezcla, se genera la masa que ustedes ven en pantalla y se comienza con el boleado, que es obtener la porción para hacer el pan, y luego el relleno de esta bola del condumio, que es este dulce de panela. Durante toda esta experiencia, las personas pueden vivir algo que es muy singular. No es fácil hacerlo, no es fácil alcanzar este proceso de cierre del pan, pero vimos una primera dificultad en esta experiencia, era que los guantes como tal que se utilizaban dificultaban muchísimo el proceso de elaboración. Es así que para la siguiente por así decirlo, experiencia que ya tuvimos con el ministerio. Después de esa primera vez testeamos 2 más y después vino el ministro. Tuvimos este espacio de hacer una nueva adecuación, generar un espacio mucho más amplio, más cómodo, y lo que hicimos fue hacer un proceso ya de que el turista se embarre las manos, no hay otra expresión. Con él mismo vaya colocando, se vaya haciendo la mezcla. No se dan porciones exactas porque obviamente hay una protección de la tradición y del conocimiento de los territorios a través de un precepto que tenemos que es el cumplimiento del protocolo de Nagoya. Más o menos se da una referencia, pero articulamos un espacio contiguo para que la persona pueda lavarse las manos, generar un aseo adecuado y pueda trabajar con las manos sin ningún uso de guantes. Claro que las redes y elementos externos se mantienen, pero en el caso de las manos se pasó a que sean manos directamente limpias. En esta experiencia, si ustedes pueden revisar las redes de nuestro ministro de Turismo, él incluso genera un video que te permite ver cómo elaborar una chola de guano en 1 minuto. Adicional a eso, no solamente nos quedamos en plasmar la receta o cómo se produce esta chola, que ustedes lo pueden ver aquí ya en el horno, sino también en plasmar la identidad cultural de quienes elaboran estas. En este caso, nosotros podemos ver en esta fotografía a doña Norita. Ella es tercera generación de
los portadores del conocimiento. Su padre, que era, su abuelo, que era don Aquilino, tenía una pose muy similar a la que ustedes pueden ver aquí en pantalla, que es recreada por el turista, que es sentarse con su mandil, con una silla en específico que era de madera para poderse reclinar y cuidar las cholas. Esta escena o este espacio es transmitido por doña Norita para que se entienda que las cholas no es solamente un negocio, sino que es parte de su vida, que es algo con lo que ellos han crecido, que es algo que les ha formado y que les ha permitido seguir adelante. Perdón, voy a regresar al Zoom. Y junto a ella está su hijo que es arquitecto, que está dedicado a muchas otras cosas, pero que es la cuarta generación de portadores y que de cierta manera regresa al territorio con esta fe de poder apostar por las experiencias turísticas que estamos desarrollando. Él es uno de nuestros mayores participantes. Él ha visto el potencial que esto puede tener y nos ha emocionado saber que las nuevas generaciones sí se pueden involucrar en la conservación de este conocimiento. Pues bueno, ¿cómo llegamos? Estas son ya las cholas producidas, ya están horneadas, que tienen un color característico y que tienen una textura muy crocante. ¿Cómo llegamos a la comercialización? ¿Qué estrategias hemos aplicado en el proceso? Pues bueno, la primera estrategia que tuvimos que aplicar era generar una visita al territorio gratuita, porque necesitábamos despertar el interés de las personas y de esa manera se generaron espacios de free walkings a nivel de territorio durante dos épocas claves. Diciembre, que es el espacio donde ellos tienen sus fiestas por fundación del territorio, y en febrero, que tienen su segunda fiesta más importante, que es el carnaval. En Ecuador el carnaval se le festeja por lo alto y Guano es uno de los territorios por excelencia para esta visita. En estos dos espacios se articularon pruebas piloto, no de un día, sino que fueron fines de semana contiguos, casi que abordaron todo el mes y que generaron más de 8 a 9 recorridos diarios, ¿no? Porque los programamos para que puedan salir cada media hora y de esa manera aprovechar la mayor cantidad de personas que puedan vivir esta experiencia y que nos puedan generar una retroalimentación. A través de la tecnología, lo que se hizo es tener espacios de inscripción para que se tengan los datos de las personas que visitaron el espacio, mas no se cobró ningún valor y de esa manera fueron espacios de prueba para cuestiones de tiempo y también cuestiones de, por así decirlo, percepciones que el turista podía tener sobre las experiencias. En este mismo ejercicio, nuestra carrera, que es lo que hace, apoyada con nuestros estudiantes que ustedes pueden ver aquí en pantalla, son quienes generan estas tour operadoras como ejercicio de clases. Ellos se encargan de la organización del paquete, de las alianzas con los proveedores, de comunicarse con ellos para entenderles que en estas primeras fases no habrá una retribución económica, pero que a futuro vamos a tener muchas más visitas. Todas estas partes técnicas y alianzas fueron generados a través de nuestros estudiantes que estaban en ese momento en séptimo semestre en la materia de agenciamiento. Ellos generaron una tour operadora, le crearon un logo, una imagen y a partir de estas se pudieron ofertar los free walkings, que nuevamente no tuvieron ninguna retribución económica para evitar, de cierta manera, incitar a la práctica ilícita, sino que era para el posicionamiento del producto en un primer momento. Ya cuando el producto se posicionó, nosotros comenzamos a recibir grupos de otras universidades. Hemos tenido visitantes de las universidades estatal de Santa Elena, estatal de Bolívar, que son de otras provincias. Hemos tenido también visitantes de Pichincha. Tuvimos un grupo ya de más o menos unos 25 turistas italianos que vinieron en alianza por otras visitas al territorio. Y vamos a tener uno de los grupos más grandes a finales de este año con alrededor de 120 turistas que provienen de distintas universidades de Centroamérica
para conocer y vivir esta experiencia, ¿no? Que son estudiantes que vienen de escuelas de forestal, que dentro del territorio será un congreso internacional y que han visto en Huánuco esta oportunidad de, por cercanía, plasmar algo de lo que es Chimborazo. Y frente a todas estas experiencias que ya hemos tenido, muchos de los estudiantes que vivieron este producto o incluso nuestros visitantes italianos, nuestros turistas italianos, se quedaban como un poquito de linda la alfombra, muy chévere, pero como que no está llegando todo el mensaje. Entonces, a estas alfombras que están ustedes viendo aquí en producción, se les agregó una etiqueta en la parte trasera que permite certificar la autenticidad. Para ello, creamos un logo identitario de las alfombras de guano. Quien desee puede ir escaneando el logo que está aquí en pantalla y puede acceder al catálogo digital que hicimos de todos los artesanos. Ustedes pueden ver en este catálogo que se accede a través de este código QR de los 9 artesanos, cuál es el nombre de ellos, un teléfono de contacto y asimismo la dirección dentro de Guano de su taller para que lo puedan visitar o le puedan hacer contrataciones en directo. También se presentan, como ustedes pueden ver al fondo, distintos trabajos que ellos han hecho. Y este certificado, ¿qué es lo que hace? Es, de cierta manera, darle la autenticidad al producto, que usted sepa que viene de un territorio en específico y que tiene estas características. Pues bueno, ya para terminar, ¿qué conclusiones hemos alcanzado y qué perspectivas a futuro se nos despierta de esta situación? Primero, que necesitamos fortalecer aún más, aunque ya se ha trabajado por esto, se necesita fortalecer aún más estas relaciones entre la gestión técnica y política del territorio. Debe alcanzar una articulación mucho más fuerte. Y también se tiene que fortalecer esta relación con el único propósito de que logremos estos recursos, tanto de talento humano como financieros, para mantener el proceso y en su complemento implementar aquello que pueda estarnos faltando, porque todavía es un proceso en construcción. Actualmente nos encontramos en un concurso a nivel nacional con fondos de financiamiento por parte del Ministerio de Turismo, que es un elemento que se conoce como reto de innovación y que de cierta manera generaría fondos para que se puedan hacer adecuaciones de otras cosas que están faltando, que no es todavía un trabajo perfecto, pero que en estos 2 siguientes años que tiene la administración para poder posicionar el destino, puede fortalecer y contribuir a eso. Otro de los elementos que hemos concluido es que el éxito de todo este proceso fue la participación local. El haber permitido que se articule tanto los actores locales, la academia, el sector público, privado y los portadores del conocimiento permitieron que se puedan ver todos estos elementos y visiones distintas que tenía el territorio y con eso fortalecer esa visión integradora que tuvimos previamente. También se concluye que el monitoreo continuo es la clave para este proceso. Necesitamos generar un proceso de, valga la redundancia, procesos mucho más detallados en cada una de las dependencias para que sepan cómo éstas tributan a cada uno de los elementos de la cadena de valor del turismo y con eso se pueda facilitar las futuras evaluaciones y se tenga con tiempo los insumos y con eso se pueda medir el impacto real que la declaratoria está teniendo. Y finalmente, las perspectivas a futuro que tenemos es la innovación cultural, ir articulando otras manifestaciones culturales del territorio para que de esa manera se pueda comercializar y producir experiencias que generen un empaquetamiento de otros productos turísticos y que resalten otras manifestaciones como las técnicas textiles. Hay una muy fuerte producción de ropa en el sector, las cuestiones de curtiembre, tratamiento de pieles que se hacen en el espacio y que generan productos de cuero, tanto en calzado como en bolsas, billeteras y chompas, que tiene una calidad reconocida en distintas latitudes del Ecuador y que de cierta manera
permiten, ¿no? También poner en valor estas otras manifestaciones. Esta es nuestra perspectiva futuro, cómo alcanzar otros productos turísticos que integren en su estructura a estas manifestaciones culturales que están latentes en el espacio, que cuando tú atraviesas Guano vas a ver todos estos locales, pero que no solamente se tiene que quedar en la práctica de compra, sino que también es en cómo alcanzar este encuentro cultural a través de la práctica turística. Y pues bueno, este proceso ha sido un proceso que lleva con nosotros alrededor de 2 años, 2 años y medio más o menos, que ha sido un proceso que nos ha permitido plasmar en su totalidad la belleza que tiene Guano, un territorio muy pequeño, que ha sido un reto no solamente académico, sino también de vinculación para nuestra institución, y tenemos hoy el placer de compartir con ustedes. Como directora del proyecto me encuentro yo. Si ustedes en algún momento necesitan o consideran que nuestra experiencia puede contribuir a alguno de sus territorios, si se identifica algún elemento con el que nosotros podamos brindar el contingente necesario, nosotros siempre quedamos a la disposición. Nuestra carrera es la carrera de turismo de la Facultad de Recursos Naturales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Les dejo mis datos de contacto y pues nuevamente agradezco muchísimo esta oportunidad que ustedes me han dado. Es una parte de esta experiencia profesional que yo he tenido y que muestra cómo podemos desde la academia transformar los territorios, contribuir a su desarrollo y de cierta manera también hacer esa transformación que se necesita. Agradezco infinitamente estos minutos que han destinado en poderme escuchar y, como siempre, quedo a la predisposición para cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto. Que tengan un muy buen día.